Hola de nuevo, bienvenidos de nuevo. Hola Paulino, de nuevo. Muchas gracias por tu ayuda, ¿eh? Me ha sido de mucha utilidad y no sabes cuánto se agradece para la primera clase porque ahí siempre hay algunas cosas que no manejamos. Así es que te, te repito mi agradecimiento, ¿eh? Ajá, perdón, entonces no conocía lo del vínculo. Ajá. Entonces ahora me puedes comentar cómo tengo que hacer para compartirlo al público. ¿Ya lo has hecho tú? Si eres tan amable, ¿me puedes comentar un poco cómo se puede hacer para abrirlo al público o si lo tengo que hacer yo? ¿De acuerdo? Ajá, de acuerdo. Pues entonces un momento que cambio el permiso para cuando empiece la clase poder... Ok, clic en Share y luego... Vale, voy a probar. Vamos a ver. Estamos probando cómo compartir el vínculo. A ver. Hola, vamos a ver. Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Shanae? Chanel, ¿Shané? Hola, Shané, ¿qué tal estás? muy bien. Ok, me alegro. ¿De dónde eres, Shané? Soy de Estados Unidos, Ajá. ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? de Michigan. Ajá. De Michigan, Sí, creo entender. sí, Michigan. Ajá. Ok. Has estado en más clases de Berlín ya, ¿no? ¿Me entiendes? Hola a todos. Hola, 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 ¿cómo Algunos ya estás? os conozco. Hola. Algunos ya os conozco de... Hemos estado hablando antes en la otra clase y vamos a seguir hablando en esta, a hacer una clase de lectura en español y bueno, leeremos un artículo sobre los teléfonos inteligentes, los llamados smartphones en inglés. Es un artículo acerca de cómo nos ha cambiado la vida los teléfonos inteligentes. El artículo lo tenéis vamos, hay un link que creo que podéis acceder a él. No sé si alguno lo habéis abierto ya o lo podéis ver. ¿Podéis No, ver el documento? no, es que el documento no estaba abierto al público. Ajá. Ahora mismo le he dado, lo he abierto. Probar de nuevo, por favor, a ver si podéis abrir el documento, el link. Hacer el favor. Comprobar si el link ahora está abierto. Lo acabo de cambiar. Ok, por favor, me pones un link en el chat. Sí, ahora mismo. Un momento, te lo pongo. Y pruebas a ver si... Ajá, aquí está, gracias. Podéis verlo todos, el documento. Por favor, pinchad en el chat y... Gracias, Paulino, por comentar que ya está abierto. Es que lo había abierto pero no estaba seguro, ¿eh?
De acuerdo, cuando hayáis abierto el documento todos, vamos a empezar a leerlo y bueno, y luego vamos a hablar un poco acerca del documento, ¿no? Sobre lo que habla, sobre primero la temática del documento, ¿no? Es decir, el tema sobre qué habla, en este caso es acerca de los teléfonos, los nuevos teléfonos inteligentes. Y luego pues vamos también a ir explicando un poco las palabras que no conozcáis o que no entendáis bien su significado, ¿no? Iremos explicándolas, aclarando significados, aclarando también alguna expresión que aunque no incluya una sola palabra, son varias palabras que no se pueden entender por ir juntas en una frase. Y bueno, creo que el ruido procede... Mohamed, ¿puedes oírme? Sí, hola. Hola, Mohamed. Hola. Es que no sé hola. Como comenta Justin, hay un poco de ruido y era para ver si... Creo que de tu micrófono, porque aparecía como que tenía ruido en el micrófono. Ahora ya no se escucha, perfecto, gracias. Bueno, ¿habéis abierto todo ese documento ya? Espero que lo abráis y vamos a empezar a leerlo, a ir aclarando dudas, como digo, palabras, frases, expresiones acerca de lo que dice el artículo, de la temática y luego también, finalmente, hablaremos acerca de qué os parece, qué opinión tenéis vosotros acerca de lo que estamos hablando, ¿ok? De acuerdo, pues el primero que va a empezar a leer va a ser Aloisio. Aloisio, ¿has abierto el documento? Sí, 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 de ¿Puedes, acuerdo. ¿puedes empezar a leer el primer párrafo, por favor? Bueno, claro. Los teléfonos inteligentes no cambian la vida. De acuerdo. ¿Sí? Eso lo entendemos, ¿no? Me refiero que eso se entiende lo que dice, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Entiendo. Pues continúa leyendo, por favor. Bueno, ¿recordáis cuando no existan los teléfonos móviles? Lo más joven, seguro que no. Pero el resto, seguro que ahora sí, ahora Ni os planteáis volver a esa época. ¿Cómo han cambiado nuestras vidas? Ujú. De acuerdo, muy bien. ¿Más? Vamos a ver, lo primero es que si habéis... ¿hay alguna palabra, alguna frase que no entiendas de esas dos primeras líneas? Te lo pregunto a ti y también al resto de la clase, a todos. Planteáis, por favor. Sí, pregunto que si hay alguna frase del documento, de esas dos primeras líneas que has leído, que no entendáis. Tanto tú, Aloisio, como el resto de la clase. Podéis preguntar cualquiera. Yo estoy preguntando o que es planteáis. Sí. ¿Perdón? Yo estoy preguntando qué es planteáis. ¿Planteáis? Vale, Yo de también. acuerdo. Planteáis es cuando tú a ti mismo te haces una pregunta, ¿entendido? Por ejemplo, me pregunto si... Entonces, la frase quiere decir, los más jóvenes seguro que no, pero el resto seguro que ahora ni os lo planteáis. Quiere decir, seguro que no os lo preguntáis a vosotros mismos. ¿Entendéis lo que significa la palabra? Entonces es decir que una persona está preguntándole a sí mismo. Efectivamente, eso es. Ok. Quiere decir que no te... bueno, Preguntarse. plantearte algo Preguntarse, es... ¿no? Sí, Preguntarse. hacerte una pregunta acerca de un tema, de algo, Sí. de algo que te, no sé, que te inquieta, que tienes dudas sobre él. Es más o menos Sí. esto, ¿eh? Podríamos no traducirlo, sino entenderlo como preguntarse a uno mismo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta más sobre alguna palabra o que no conozcáis de estas primeras líneas?
No solo a Luisio, cualquiera puede preguntar. No, no estoy de acuerdo. Sí. ¿No? Para, ¿No hay ninguna pregunta? para mí No. no. De acuerdo, pues vamos a leer entonces el segundo párrafo. Lo va a leer Doctor Amin. Hola, ¿qué tal? Digamos, muy bien, muy bien. ¿Qué ¿Y tal, tú? Doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tu nombre se pronuncia Mi Doctor nombre, sí, me llamo Amin. Amin? Sí, Ok. mi nombre es Y... Amin. Vale, Amin. Puedes presentarte para que te conozcamos. A Luisio no le he preguntado que se presente porque Vale. anteriormente ya se ha presentado, ¿no? Entonces, tú Vale, Sí, sí. no has estado en la clase anterior y me gustaría que te presentaras ante los demás alumnos y que nos contaras algo acerca de sí, ti. vale. Me llamo Amin, soy de Marruecos, soy marroquí, de Casablanca. Soy farmacéutico Ujú. y bueno, y estoy aquí para aprender y Ajá. mejorar mi español. Ujú. Muy bien, muy interesante. ¿Estudias actualmente español en La alguna verdad escuela es o que, algo? no, la verdad es que antes empecé a estudiar español, empecé en junio 2012, durante Ujú, 5 o 6 meses, nada más, solo, ujú, estudio solo, y he dejado ujú. en este año, eh, y ahora actualmente quiero volver mis conocimientos de la lengua. Sí. Ajá. Muy bien. Pues si te parece y estás de acuerdo, vamos a leer el segundo párrafo del texto y Vale. hablamos un poco sobre lo que en él se dice, ¿eh? Ujú. Pues cuando Hasta la palabra quieras. color. Leo hasta la palabra color. Sí, efectivamente. Vale. Sí, sí, eso es. Primer- vale. Primero fueron esos teléfonos enormes con antena. Poco a poco los móviles fueron haciéndose más pequeños y con más opciones. Nos vimos inmersos en un mundo de llamadas y SMS con el juego de la serpiente de cuando en cuando. Los aparatos se iban haciendo cada vez más pequeños y llegaron las pantallas a color. Ajá, muy bien leído. Y ya te digo, igual Muchas que antes, gracias. te pregunto a ti y al resto de alumnos, Ujú. ¿qué palabras no entiendes o no entendéis acerca de lo que has leído en este segundo párrafo? Tanto tú como el resto que quiera preguntar. Aparatos. De acuerdo, a ver, Ah, aparatos, vale. Un Los aparato, aparatos. pues sí, aparatos, se refiere normalmente a... Un aparato es un ap- objeto, normalmente suele ser un cualquier electrodoméstico, objeto eso es. electrónico Eso es, sí. un electrodoméstico, un objeto Ujú, electrónico. Se ujú, suele, en España o en español más bien, se suele designar aparato a cualquier objeto que suele tener algo de electrónica, algo de electrónico o simplemente no hace falta que sea electrónico, puede ser un electrodoméstico más vulgar, digamos, ¿no? Um, Entonces, es, es una es palabra muy similar general, ¿eh? a, ¿Eh? es similar a dispositivo. Sí, quizás dispositivo está más enfocado hacia las nuevas tecnologías, ¿me entiendes? Y aparato puede tener un significado más global, abarca más tipo de electrodomésticos o cosas Equipos. que tengamos, cosas hechas en fábricas que tengamos en casa. Dispositivo tiene un significado, digamos, más de nuevas tecnologías como pues eso, teléfonos inteligentes, una PDA, una tablet, no sé, algo más tecnológico, ¿de acuerdo? ¿Entendido? ujú, sí. De acuerdo, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué palabra hay en el texto, en esto que ha leído, que Las no pantallas a entendáis? color. O, sí, perdón. Las pantallas a color. Pantallas a color. Una pantalla
en español se llama pantalla a, digamos, al monitor de un televisor, de un ordenador portátil, en este caso de un teléfono móvil, que es donde se ve reflejado pues las imágenes, las fotografías, todo lo que en ese momento queramos ver en ese dispositivo o aparato, como lo hemos comentado antes. Como es un decir, monitor. Sí, efectivamente, es como un monitor donde vemos lo que estamos haciendo con el aparato, ¿no? Por ejemplo, si abrimos una fotografía, pues esa fotografía la estamos viendo en la pantalla, en el monitor, ¿sabes? Es donde visualizamos, es el monitor, la pantalla es por donde visualizamos lo que tenemos en ese dispositivo, ya sea un televisor, ya sea, por ejemplo, un ordenador portátil, un teléfono móvil, etcétera. ¿Entendido? Donde podemos ver una imagen o un vídeo o algo. ¿Sí? Efectivamente. Sí, correcto. Eso es pantalla. Dale. ¿Qué más? Juego de la serpiente. Ok. Sí. Primero, juego. Un juego es, en este caso, un juego es una palabra muy general, ¿entendido? Pero en este caso, juego de la serpiente se refiere a un juego que había. La serpiente es no sé si conocéis lo que es una serpiente. Una serpiente es un animal terrestre que no tiene patas, que bueno, una anaconda, tal, ¿no? Y el juego de la serpiente era un antiguo juego que venía en algunos teléfonos móviles Nokia, un poquito rudimentario para lo que conocemos hoy, y que consistía en eso, en una serpiente que iba comiendo pequeñas bolitas y se iba haciendo cada vez más grande, y tenías que evitar que morderse una parte de la serpiente, de la cabeza o una parte del cuerpo. Entonces, se refiere a esto, a un juego de la serpiente, es un juego de un teléfono móvil, de los antiguos Nokia. No sé si lo entendéis. Es un viejo juego que ese celular solía tener. Ok, eso es correcto. Es un antiguo juego que venía en los antiguos teléfonos Nokia. No sé si en los modernos, creo que no. Sí, es como... sí. ¿Y controlas el serpiente? Sí. Sí. Sí, eso es. Eso era. Correcto. Efectivamente. Ese era el juego de la serpiente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna frase, palabra que no entendáis de este párrafo que ha leído a mí? ¿Todo correcto? Todo claro. ¿Sí? Sí. De acuerdo, pues entonces vamos a pasar al siguiente, a leer el siguiente párrafo. ¿Endry? Hola de nuevo. Hola de nuevo, Endry. ¿Quieres leer el siguiente párrafo? Sí, por supuesto. Gracias. Okay. Y llegó el primer smartphone. Por primera vez, un móvil nos daba multitud de opciones para hacernos la vida más fácil. Al principio eran inaccesibles. iPhone para los más frikis, BlackBerry para los ejecutivos, pero con el tiempo la tecnología se fue estabilizando y se hizo más accesible hasta hoy, que lo raro es ver a alguien con un móvil normal. Muy bien, bien leído. Entonces, ¿hemos entendido más o menos a grandes rasgos lo que quiere decir este párrafo? Sí. ¿Qué es un friki? Vale, ya. Un friki. buena pregunta esa. Un friki. ¿Cómo es un hippie, no? Bueno, digamos que es una persona que le gusta mucho, por ejemplo, pues ¿cómo explicarlo? Le gusta mucho una serie de dibujos, o es muy fan de una serie de televisión así un poquito rara, o es fan de algún,
no sé, de algún manga. La verdad es que no sé cómo explicarlo muy bien. Es ¿No alguien es una que palabra es fan inglesa? de... ¿Perdón? No es una palabra inglesa, solo un poco Friki. cambiado. Creo Sí. que en inglés diríamos freak, like, si una Eso es, persona, exacto. si una persona le gusta algo bastante, o Algo es decir, raro. sí, es decir que, adelante. Efectivamente, es cuando a una persona le gusta mucho algo, es fanático de, por ejemplo, una serie de televisión, de un manga, de un videojuego. Pongamos que tú eres fanático de un videojuego y estás todo el día enganchado al videojuego, pues podríamos decir, eres un friki de tal videojuego, del GTA San Andreas, por ejemplo, o eres friki no sé, de una serie de televisión, ¿no? Pues es cuando alguien es muy fan de algo y es tan fan que incluso suele copiar, no sé, indumentaria, suele copiar de esa serie, por ejemplo, de ese manga o de ese cómic, suele copiar forma de vestir. Es decir, que no solo es fan porque siga la serie o la vea, sino que llega hasta un punto de que le gusta parecerse a ese personaje, lo imita, le gusta hacer las cosas que ese personaje, del que ese personaje él es fan, ¿entendéis? Ujú. Sí. Es decir, le gusta, pero además imita muchas expresiones o muchas actitudes de este personaje, que normalmente suelen ser personajes ficticios, ¿eh? No Sí. siempre, pero en una mayoría sí. ¿De acuerdo? Entonces no comprarían algo de otra compañía. Entonces las personas que son frikis de iPhone solamente compran los iPhones. Exacto. Por ejemplo, si tú eres friki de un iPhone, para ti iPhone, en este caso, es lo mejor que hay y no hay nada que lo iguale. Todo lo demás para ti no importa, no tiene valor porque Sí. el iPhone es lo mejor y crees que no hay nada que lo iguale y entonces te haces fan de ese dispositivo, ¿no? En este caso, y tienes todas las aplicaciones, le das mucho uso al iPhone, presumes de iPhone, hablas de tu dispositivo, etcétera, ¿no? Digamos que es algo así. ¿Alguna otra palabra que no entendáis de aquí? ¿De este párrafo? Por ejemplo, no sé. Ejecutivos, ¿conocéis lo que significa ejecutivos? ¿Todos entendéis lo que significa ejecutivos, por ejemplo? Los hombres de negocios. Efectivamente, hombres de negocios se dedican, eso es, a las finanzas, a grandes gestiones empresariales, digamos que son Más hombres profesional. con un gran poder de decisión, con grandes sueldos, Un jefe. Profesional. eso es, profesionales, grandes sueldos, que ganan bastante dinero, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Muy bien, ¿qué más? ¿Hay alguna palabra más en este párrafo que no entendáis o todo es...? Por ejemplo, se me ocurre accesible. ¿Entendéis lo que es accesible, la palabra? ¿Todos la entendéis? Sí. Yo sí. Vale. ¿Podrías explicarnos qué es para ti accesible? ¿Cómo lo definirías? ¿Yo? Accesible, sí. Es decir que algo está disponible a ayudarle a una persona, o sea, es fácil para acceder. ¿Cómo se dice? No, Eso es. acceder Sí, es una palabra. Sí, es... Para hacer algo, para... Sí, para acceder a ella, hacer para algo poder... directamente Sí. con un móvil. Efectivamente. En este Manipular, caso... si existe este No, verbo. pero... Manipular, existe, ¿no? No, pero no es exactamente manipular. Mira, en este caso la frase habría que leerla al completo, ¿eh? Es decir,
la tecnología se fue estabilizando y se hizo más accesible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que al principio esta tecnología estaba restringida Más a avanzada, poca gente. más avanzada, ¿no? No más avanzada, um, sino que más gente podía adquirirla, comprarla, podía disponer de ella. ¿Es en su presupuesto? Eso es algo así. Al principio muy poca gente puede acceder a ella porque es un poquito prohibitiva. Porque cosas que no son asequibles son muy caros Efectivamente, normalmente lo que no es accesible suele ser caro porque tiene un alto precio, ¿verdad? De acuerdo. ¿Alguna palabra más por aquí que en este párrafo que no conozcáis bien, que no entendáis? Pasamos al siguiente. ¿Pasamos al siguiente? Sí. Sí. Vale. Justin, por favor, ¿puedes leernos el siguiente párrafo? Claro. La letra, el título en verde y el siguiente párrafo. Sí, claro. Porque todos queremos un smartphone. Aunque seguramente nuestros padres o abuelos no dirán lo mismo, para nosotros la principal característica de los smartphones es su facilidad de uso. Sí, incluyen montones de funcionalidades, pero el modo de uso suele ser muy organizado, instantáneo y sencillo. De acuerdo, muy bien, Justin, bien leído, ¿eh? A ver, de aquí, de este párrafo, se me ocurren varias palabras que quizás no conozcáis. Pero primero os pregunto a vosotros cuál de ellas os resulta más desconocida o rara. Suele ser. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué palabra hay que, por ejemplo, no os suene? O, por ejemplo, ¿conocéis todos funcionalidades? ¿Qué significa funcionalidades? La manera de funcionar. Lo que hace. No es correcto. Cosas que el aparato puede hacer. Efectivamente, digamos que son las aplicaciones, en este caso, en el contexto en el que está encuadrada, podríamos decir que son las aplicaciones de este teléfono, ¿no? Las aplicaciones, las cosas que tiene para poder ejecutar, ¿no? No sé, juegos, mensajería instantánea, redes sociales, etcétera. Entonces, se refiere a eso, a las aplicaciones que traen los teléfonos móviles. ¿Es funcionarios? ¿Qué es? Funcionario, eso es una palabra completamente distinta. En España se denomina funcionario a aquella persona que ha hecho un examen, lo ha aprobado y ha obtenido una plaza como funcionario, es decir, como trabajador del Estado. Esta plaza es de por vida, digamos, es una plaza para siempre. ¿Entendéis? Funcionario, la palabra. Funcionario es alguien que toma un examen para trabajar en qué ámbito. ¿Qué ámbito en el gobierno? Sí, la palabra funcionario se utiliza para designar todos los ámbitos del Estado, de la administración del Estado. Es decir, cualquier persona que trabaje para el Estado, que se haya sacado una plaza a través de un examen, es un funcionario. Da igual que trabaje como médico, como profesor, como administrativo, como secretario, ¿entendéis? Todos son funcionarios. Luego, cada uno tiene su denominación, pero son todos funcionarios de Estado. Porque la escuela es parte del Estado. Sí. Efectivamente, bueno, sí, pero solo la escuela pública. La escuela pública, sí. Está la escuela privada, pero esa ya digamos que debes pagarla tú, ¿no?
Sí. ¿Entendido? De acuerdo, Sí. pues mira, esa es otra palabra que no venía incluida en el texto, pero que está muy bien que la hayáis sacado para comentarla, ¿eh? Sí. Ok, bueno, ¿alguna palabra más de este párrafo que no entendáis bien, que os resulte rara, no conozcáis, nunca Suele hayáis ser. visto? Suele ser. ¿Está todo bien, todo ok? ¿Entendéis todo? Oh, Juan, creo que hay una pregunta. Sí, hay una pregunta, sí, pero creo. ¿Qué, ¿No? Oh, qué palabra, por favor, me puedes repetir? suele ser. Ah, suele ser. Sí, Ujú. suele ser, de acuerdo, un momento ahí. Suele ser, se refiere a algo que, que se repite a menudo, ¿no? Puede ser una Ujú. acción, puede ser una circunstancia, puede ser algo que se suele repetir, que se suele dar más de una vez. Bueno, que se suele dar que se repite a menudo, que una acción que se repite, ¿no? Que Ujú. sabemos que se va a repetir. Ujú. Que entonces se refiere a eso, a algo que se repite, que no sé si lo entendéis bien. ¿A qué se refiere? Suele ser No, algo que pasa a menudo, digamos, se puede definir como algo que pasa a menudo y que sabemos que va a pasar, porque entendemos que puede ser algo que pase a menudo, pero puede ser que pase o no pase, pero suele ser, en este caso, estas dos palabras se refiere a algo que pasa a menudo y que además sabemos que va a pasar. No sé si lo habéis entendido. Yo entiendo. ¿Entiendo yo? Muy bien. Pues entiendo. gracias. Si no tenéis más preguntas, si queréis pasamos al siguiente párrafo o si tenéis Ujú. alguna pregunta, como queráis. No, vamos. De acuerdo, pues Luis, hola, ¿qué tal? Sí, Hola Luis, ¿puedes oírme? sí. Sempre conectado, sí. Sí. Sempre conectado. Vale, ¿puedes leer el... A ver, un momento. ¿Estás preguntando? Siempre... Sempre un conectados. momento, ¿eh? Vayas donde No, vayas. Yes. no, la que está más arriba. ¿Y para qué? ¿Y para qué vale un Ah, smartphone? ok, Empieza ok. ahí. E para que vale um smartphone? Praticamente para Eso tudo. es. Las chicas estão de enhorabuena. El espacio en sus bolsos se puede reducir al teléfono y las llaves. Busque lo que busque, seguro que existe un app para ello. Así, Ujú. de esa Aplicación. exclusividad Sí. de los ejecutivos para estos teléfonos, saltamos ao para todos los públicos. Hemos pasado de la Ujú. oficina en tu móvil a tu vida en tu móvil. Muy bien, Luis. ¿Qué, qué no entendéis? ¿Qué os resulta más desconocido de este párrafo? ¿Qué expresión o qué palabra en particular no conocéis Están de que podamos explicar enhorabuena. aquí? Yo o entre todos. Me gusta más la última frase. Eh, esta frase, la que dice la oficina La en tu última móvil, frase me gusta más. Hemos pasado de la oficina en tu móvil sí, a tu vida en tu móvil. efectivamente. ¿Eso lo entendéis? ¿Qué significa? Significa Mm, que no podemos vivir sin teléfono. Y perfecto. que es un aparato, una cosa, un objeto en nuestra vida muy, muy, muy importante. Ujú. Efectivamente. Eso Ujú. exactamente quiere decir eso. Antes solíamos usar el teléfono al principio, ¿no? Hace un tiempo, unos años más, como, pues a veces como un instrumento de trabajo, ¿no? Pues para llamar,
para enviar algún mensaje, y hemos pasado de eso, ¿no? De tenerlo como un instrumento de trabajo a usarlo como un todo en nuestra vida, ¿no? Ya lo usamos para todo, ¿no? Para llamar, para mandar mensajes, para ver las redes sociales, no sé, para todo, para juegos, para todo lo que se nos ocurra, porque hay miles y miles y miles de aplicaciones móviles y cada una a cual más distinta, ¿no? De acuerdo, pues muy bien explicado, ¿eh? No sé quién lo ha explicado porque no lo he visto. No sé quién ha sido. Ha sido... no recuerdo quién ha sido, pero muy bien explicado. ¿Alguna palabra más que desconozcamos de esto, de este párrafo? ¿Alguna frase que vamos a explicar aquí? ¿Sí? Creo que Sí. no. ¿No? Por ejemplo, no sé. Enhorabuena, lo entendéis todo, ¿no? ¿Qué significa enhorabuena? ¿Quién me puede explicar un poco qué significa enhorabuena en sus palabras? Tienen Es suerte. Una cosa muy, es como- muy buena en la vida. es como felicitaciones, ¿no? Sí, muy bien. Un sentimiento, efectivamente. ¿no? Eso es felicitar a alguien por algo, ¿no? Es como felicitar como, digamos, darle, pues, expresarle tu, tu, tu alegría por algo que a esa persona le ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, a una persona que le ocurre algo bueno, ha tenido un bebé, por ejemplo, tú vas y le dices, enhorabuena por el bebé que acabas de tener, ¿no? O cuando alguien, no sé, ha conseguido un trabajo, por ejemplo, se le dice, enhorabuena por el trabajo que acabas de conseguir. Son dos de muchos ejemplos en que se puede utilizar esta palabra, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos...? Por ejemplo, ¿qué significa exclusividad? Eso ha sido una palabra que quizás podáis conocer. Especial para una cosa Única. concreta. Ajá. Sí, más o menos. Por Es ejemplo, cuando- un programa que no podemos ver solamente en una cadena y nada más. Una cadena que puede... Ujú. Sí, sí, Es una efectivamente. cosa única. Eso es un ejemplo. Una cosa relacionada con algo. Eso es. Algo único. Eso es. Efectivamente. Es cuando alguien posee algo él solo, ¿no? Como único propietario, ya sea de derechos, ya sea en otro sentido. Efectivamente, lo habéis explicado muy bien y veo que lo entendéis, el significado. Muy bien. Eso es, efectivamente. Entonces vamos a leer el siguiente párrafo, o si tenéis alguna duda más, si queréis preguntarla, y si no pasamos al siguiente párrafo. Leo. ¿Sí? Sí, por favor. Lee, Sane. Bueno. Siempre conectados. Vayas donde vayas y estés donde estés. La conexión de datos o la... ¿Cómo se pronuncia? La Wi-Fi. La Wi-Fi. La Wi-Fi Wi-Fi. o la Wi-Fi de tu móvil harán que siempre puedas acceder a información o informar a los tuyos. Acceso al correo, redes sociales, portales web y mucho más. Hoy en día, si quieres desconectar, no vale con irte a una casa rural. Desconecta primero tu smartphone. Muy bien, Shane. Lees muy bien, Shane. Enhorabuena, ¿eh? De acuerdo, pues lo mismo. ¿Qué desconocemos aquí? ¿Qué palabras o frases desconocemos? Enhorabuena é o espaço em si. Alguien está hablando, me parece. No sé, escucha algo de fondo. Creo que es Luis. Por favor, si puedes. Que creo que hay un poco de ruido de fondo. Por ejemplo, un par de palabras que vienen juntas. Casa rural. ¿Sabéis lo que es una casa rural?
Una casa en el campo. De la calle, en la calle, ¿no? No, una casa rural es una casa... fuera de la ciudad, ¿no? Fuera de la ciudad. Efectivamente, eso es, pero es una casa que está fuera de la ciudad y que alguien la tiene a modo de hotel, es decir, la tiene para alojar a gente, ¿no? Previo pago, es decir, tú puedes irte a un hotel, a una gran ciudad y pagar por estar en una habitación, o bien irte a una casa rural, al campo, a un pueblecito perdido en el campo, y bien, en la casa rural, pues ahí puedes alquilar una habitación y estar ahí pues con tu pareja, igual que en un hotel. Lo único que es pequeñita, ¿no? Es una casa, ser casas pequeñitas, me refiero con una arquitectura muy típica de la zona y lo más importante de todo es que están siempre ubicadas en el campo, ¿no? En una zona de bosques, de unas zonas conocidas por su vegetación, su medio ambiente cercano. Eso es, muy bien. ¿Algo más? Aquí, por ejemplo, que no entendáis, alguna palabra así. Se me ocurre portales. ¿Entendéis lo que significa portales en este? No. En No, este Páginas texto? web. La Páginas web, pantalla. ¿no? Páginas web. Las páginas web. Eso es. Efectivamente, portales web, aquí se refiere a una página web en concreto, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? Si no hay nada más, pasamos al siguiente párrafo. De acuerdo, pues vamos a leer el siguiente párrafo. Por favor, Valentina, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Sí, claro. Desde las letras que están en verde. Ujú. ¿En qué han cambiado nuestras vidas? Los smartphones nos han cambiado los hábitos de vida de manera increíble. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Hola. No está bien. ¿Puedo continuar, no? Bueno, Sí, es claro. que, perdón, Valentina, en este caso, smartphone es una palabra de origen anglosajón. Sí, perdón, simplemente era para aclarar eso. Si quieres puedes continuar y luego lo aclaramos. Ah, bueno. Pero ha sido tan Continúa, por progresivo. favor, si quieres. ¿Ahora puedo? Pero ha sido tan progresivo que casi nos Sí, por hemos favor, dado sí, continúa. cuenta. Hacemos memoria. ¿Ok? Lee también la siguiente línea, por favor. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos. Sí, puedes seguir, Sigue, Valentina. sigue. Bueno, ya terminé. Vale, venga, de acuerdo. No pasa nada. Pues vamos a comentar esto que ha leído Valentina. Ahora te voy a preguntar a ti, Valentina, ¿entiendes todo lo que has leído? Por ejemplo, dime qué palabra no has entendido. Creo que sí, entiendo todas las palabras. De acuerdo. Los hábitos. De acuerdo, hábitos. Hábitos. De acuerdo, vamos a explicar lo que significa hábitos. Primero vamos a aclarar cuando has pronunciado has pronunciado smartphones. De acuerdo, lo que te decía es que esta es una palabra de origen anglosajón, ¿no? Smart por un lado y phone por otro, que en este caso, aunque estemos leyendo un texto en español, en castellano, realmente hay que pronunciarlo en inglés. Por eso no pasa nada, porque hayas pronunciado smartphones, pero la pronunciación correcta sería smartphone, ¿no? ¿Entendido? Sí.
De Gracias. acuerdo, Valentina. Eso era, solo. Hábitos, vamos a explicar lo que significa la palabra hábitos. Un hábito es algo que una persona suele hacer a menudo, con frecuencia, de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga el hábito, o mejor dicho, el mal hábito de fumar. Es un hábito, fumar. O, por ejemplo, también beber alcohol a menudo. Estar acostumbrado a algo en la vida, Efectivamente. ¿no? Estar acostumbrado a hacer algo a menudo, con cierta frecuencia, de vez en cuando, eso es. Muy bien. Eso es lo que viene a significar hábito, ¿no? De acuerdo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos...? Por ejemplo, progresivo, ¿entendéis qué significa progresivo, no? Sí. De acuerdo, progresivo significa poco a poco, cuando algo se va haciendo poco a poco o resulta que se hace poco a poco, ¿no? Sí, ¿cómo? No, es algo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Poco a poco positivo, poco a poco sí, más. efectivamente. No, sí. Efectivamente, eso es. Se va consiguiendo poco a poco. Muy bien. De acuerdo, pues vamos a leer entonces, ¿qué podemos leer? La siguiente párrafo que empieza con información. Por favor, Aloisio, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Sí, puedo. Claro. Información. Gracias. Si antes pasaba algo que te enterabas por el telediario o por la radio del taxi que cogías, hoy te enteras antes que el taxista porque tú has tenido tiempo de leer la información al minuto que ofrecen los medios en Internet. ¿Sí? Muy bien leído. Entonces, ¿qué significa telediario? ¿Entendéis qué es un telediario? Las noticias al día. Muy bien. Es un informativo, digamos... No sé. Sí, es un informativo de noticias que se ve en televisión. Es decir, el telediario no se puede escuchar por la radio, se pueden escuchar noticias en la radio o leer noticias en el periódico, pero el telediario solamente se puede ver por televisión, digamos, ¿no? Es algo que emiten las cadenas de televisión, los telediarios, a ciertas horas. ¿Bien? ¿Entendido? Muy bien. De acuerdo. Taxista, también entendemos que es un taxista. Una persona que conduce un taxi. Muy bien, perfecto. Exactamente. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta más y si no, seguimos leyendo, ¿eh? Seguimos leyendo entonces. Pues por favor, ¿puedes continuar leyendo? Amén. Sí. Gracias. Entradas, sí. ¿Nunca se te han quitado las ganas de ir al cine solo al ver la larga cola que había para sacar las entradas? Hoy las puedes sacar en casa cómodamente y presentarte allí como si fueras un cliente VIP. Muy bien, Amén. Gracias. ¿Perdón? Muy bien, gracias. ¿Qué no entendemos de esto que ha leído Amén? ¿Qué nos resulta raro? ¿Hay algo que no conozcamos? ¿Alguna palabra, alguna expresión? ¿Está todo, se entiende todo? ¿Sí? No, un momentito. Ajá, sí. Vale. Vale, pues si lo entendemos todo, podemos... Yo creo que se puede entender todo, ¿no? Más o menos. No veo así ninguna palabra difícil. No sé, quizás presentarte. Darte. ¿Sabéis qué significa presentarte? Para... Estar a un sitio. Sí. Estar a la caja o...
Sí, presentarte es ir a un sitio, ¿no? Es llegar a un sitio. Ir desde un sitio y llegar a un sitio en concreto, ¿no? Es llegar a un sitio, ir a un sitio, pero más bien es llegar al sitio de destino, presentarte, ¿no? Llegar al sitio de destino, efectivamente. Y Pues aquí, seguimos. claro, presentarse a la caja, ¿no? Si Efectivamente. entiendo En este bien, caso se si refiere entiendo bien. Para presentarte comprar en billetes, ¿no? la. Si entiendo bien. Eso es, exacto. Se refiere a eso, precisamente, a llegar a la taquilla y sacar los billetes del concierto o del fútbol, de lo que sea. Eso es, exacto, correcto. Justin, por favor, ¿puedes leernos el siguiente párrafo? Sí, claro. Llamadas. Teniendo email, chats, apps de mensajería, llamáis por teléfono igual que hace años. Muy bien, muy bien leído. El párrafo es cortito, no sé si hay algo que no entendéis, creo que se entiende todo bastante bien, ¿no? Sí. Pues si hay algo, Sí. me lo comentáis y lo explicamos rápidamente. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Llamáis por teléfono igual que hace años? Ajá. Vale, efectivamente. La pregunta. Esto quiere decir, es una pregunta, en español, este tipo de preguntas se llaman preguntas retóricas. Es decir, es una pregunta que ya se hace con la intención de que la respuesta sea no. Para dar ¿Entendéis? un valor más. Efectivamente. Dentro de la película, digamos que tiene implícito la respuesta. La respuesta, todos entendemos que la pregunta se hace para que la respuesta sea un no. Y claro, la respuesta está clara. Efectivamente, la respuesta es Está un no. clara. Que no, que no. No, Efectivamente. casi no Este tipo utilizamos de como preguntas se llaman teléfono. preguntas retóricas, ¿no? En español. Tienen esa denominación. Muy bien. Perfecto. Pues... Reni, por favor, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Si eres tan amable. Sí, Reni, ¿puedes escucharme? ¿Eres tan amable de leer el siguiente párrafo? Donde empieza en correos. Bueno, no sé si Reni no me entiende, no me escucha bien. Vamos a pasar. Correos. ¿Sí? No, correos. Efectivamente. Ok. Correos. Vale. Te he mandado un correo. ¿No lo has visto? Ya no valen excusas. Desde el momento el que llevas el correo en tu bolsillo, comprobar tu bandeja de entrada se vuelve una costumbre. Antes o llegabas A casa. Ujú. O ¿Acaso o lo ves en el trabajo? Los emails podían esperar. correcto. Bien. De acuerdo, pues aquí creo que hay varias cosas que deberíamos explicar, ¿no? Por ejemplo, excusas. La palabra excusas, ¿entendéis que es una excusa? Cuando alguien pone una excusa, ¿a qué se refiere? Excusa, en este caso, bueno, excusa, la palabra excusa viene a decir algo así como decir algo que realmente no es verdad para justificar una acción. Digamos, vamos a poner un ejemplo. No Es he una podido mentira, ir. ¿no? Efectivamente, es una mentira. Sí, es como una mentira. Es decir algo que Una no es. mentira blanca. Una mentira blanca. Efectivamente. Podemos poner un ejemplo como, por ejemplo, no he podido ir a verte porque tenía que ir al médico, ¿no? Entonces, realmente a lo mejor, pues esa persona no tenía que ir al médico o tenía que hacer otra cosa, pero ha puesto esa excusa para evitar tener que encontrarse con otra persona.
Eso es. Muy bien. Ujú. Otra cosa que Comprar tu podemos, bandeja de no sé, entrada. explicar aquí, por ejemplo. Comprobar tu bandeja de entrada. Comprobar tu bandeja de entrada. Eso se refiere a... Buzón. Eso es. Se refiere Bandeja. a... La bandeja de entrada se refiere a cuando abrimos el mail, ¿no? Donde nos aparecen los archivos, los mails recibidos, los correos electrónicos recibidos. Esa es la bandeja de entrada. En este caso, ¿no? Oh, Muy bien. creo que bandeja es como tray. ¿No? Sí, eso es lo que iba a decir. Bandeja, aparte de referirse cuando está fuera del contexto de los correos electrónicos, tiene otro significado totalmente distinto, ¿no? La O columna, bastante la distinto, ¿no? lista, ¿no? Recipiente un- para... Eso es. Es un recipiente grande y plano donde poner productos de comida o, no sé, aperitivos, copas, muchas cosas. Por ejemplo, la bandeja de un camarero. Eso es una bandeja donde el camarero lleva las bebidas, cuando va a servirlas a una mesa, también es una bandeja. ¿Entendéis? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos explicar de aquí? No sé. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más y si no podemos pasar al siguiente párrafo. Chane, por favor, ¿puedes leernos el siguiente párrafo? ¿Vivencias o viviencias? Vivencias. Vivencias. Hagas lo que Eso es. hagas con tu smartphone, puedes compartirlo instantáneamente con los demás. Que haces un video, súbelo a YouTube, una foto familiar, mándasela a todos tus contactos. Muy bien. Aquí hay una palabra que es la principal, ¿no? Que yo creo que hay que explicarla. Vivencias, que era lo que Shane no sabía pronunciar muy bien, ¿no? A lo mejor, claro, entiendo que es un poco difícil de pronunciar. Vivencias lo podemos explicar como lo que una persona ha vivido, aunque suene un poco redundante, a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Nueva York, luego estuve también viajando en Londres, en Berlín, en Moscú, y he tenido una serie de vivencias, es decir, son viajes, por ejemplo, en este caso, que he realizado, ¿no? En mi vida, en el pasado. Se refiere a cosas que hemos hecho en el pasado. Entonces, esa palabra es una mezcla de la palabra vivir y experiencias. Sí, muy bien, efectivamente, muy bien, ¿eh? Te felicito por la explicación. De nada. Enhorabuena. Muy bien, muy bien explicado, porque es algo muy parecido a lo que tú acabas de decir. Son cosas que hemos vivido en el pasado, ¿no? Acontecimientos que hemos vivido en el pasado. De acuerdo. Muy bien, pues yo me tengo que despedir porque ahora mismo vamos a comenzar otra clase de música y si vosotros queréis nos vemos en la próxima clase, que también espero que sea muy entretenida. No hemos podido acabar el artículo porque al final no he calculado muy bien el tiempo y pensaba que acabaríamos un poco antes, pero ha resultado un poco más extenso de lo que yo creía. Entonces vamos a finalizar esta clase y vamos a empezar la siguiente, ¿correcto? Que es acerca de música en español. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a comentarlo, lo que dice la letra. Muchas gracias a todos por asistir a esta clase y nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Si queréis. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias a todos. De acuerdo. Hasta ahora. Chao. 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 Adiós.